Bueno, buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Me alegro, abogado. Gracias, gracias. Bueno, vamos a retomar precisamente donde nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Que es, recuerden de que en la última videoconferencia que ayer vimos, pues estuvimos viendo lo que fue la clase número 1, ¿verdad? De la unidad 1. Ayer pues estuvimos viendo la información en cuanto a lo que es el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, a los momentos del conocer, los niveles del conocimiento. Hablamos también sobre un video donde se presentaba a grosso modo pues las diferentes teorías epistemológicas, ¿verdad? A través de la historia de la humanidad en cuanto a lo que es propiamente la ciencia. Y pues bueno, llegamos a este instante donde tenemos que ver esta parte del conocer y saber, ¿verdad? Es importante que nosotros analicemos si esto es lo mismo o es algo distinto. Me gustaría preguntarles a ustedes, si ya leyeron porque ayer pues estuvimos viendo que ya algunos ya habían avanzado un poquito dentro del contenido porque me hicieron preguntas de otra parte del material. Y me gustaría saber si ustedes consideran que conocer y saber son lo mismo, o son cosas distintas, o son complementarias, o si hay alguna diferencia. Aquí tenemos una pequeña ayuda, ¿verdad? Que está dentro de este material. Aquí viene la pregunta. ¿Conocer y saber es lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? Alguien que de repente haya leído un poquito dentro de lo que es la diferencia o las cosas que de repente son congruentes entre una cosa y la otra. ¿Qué piensan? Buenas noches, abogado. No, el conocer y el saber Uh-huh. se supone que son diferentes porque cuando habla de conocimiento dice que es como tener un dato conocente. Y cuando uno sabe, es que cuando uno dice que sabe, es que supone. Uh-huh. Entonces yo, en mi punto de vista, es como diferente. Son cosas distintas. Ok. ¿Alguien más que de repente tenga otra opinión? Abogado, yo encontré en una página que decía que conocer estaba familiarizado con lo que es conocer a una persona o un lugar y saber era más como con el conocimiento, relacionado con el conocimiento de un facto o información. Ok. Bueno, ambas se han mencionado un poquito de algunos aspectos que de repente pues ahí se han planteado dentro de la lección y dentro de lo que es la unidad. Si se fijan en el material de la unidad es un poquito más completo, ¿verdad? Y habla un poquito más a profundidad de que si existe o no conocer o saber, ¿verdad? Si es lo mismo, perdón, conocer y saber. Como ustedes pueden ver ahí, en esa parte, existe sí una diferencia, pero ambos significados tienen cierta relación. Y ambos se complementan para poder demostrar si existe una verdad o una falsedad en relación a lo que queremos estudiar. ¿Por qué les digo esto? Veamos la diferencia antes de que yo los pase a lo que es la definición que está en la parte superior. Dice, conocer y su producto el conocimiento. Va ligado a la evidencia en la creencia basada en la experiencia y la memoria. Ya hemos escuchado algo de esto. Hablamos ayer de los 3 momentos del conocer, ¿se recuerdan? Del momento subjetivista, del momento objetivista y del momento dialéctico. El conocer está dentro de esos momentos. ¿Por qué? Porque va ligado a la evidencia de poder captar en base a la experiencia y a la memoria. Eso es común para nosotros, ¿verdad? Porque recuerden que es parte de la evolución como nosotros somos seres naturales con la capacidad de tener el pensamiento. Por eso decimos que es a partir de los animales superiores, aunque de repente no sería lo correcto, pues,
nosotros ser considerados como este tipo de seres, ¿verdad? Pero esa es la diferencia que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué se complementan? ¿Por qué se relacionan? Porque para poder lograr el saber, primeramente tenemos que pasar por un paso previo, que es el conocer. Vale, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien viene y les presenta a alguien. Y ese alguien les dice, bueno, mire, te presento a fulano de tal. De entrada usted tiene una mala impresión y usted le dice, ay no, esa persona me cae mal. Dice. Pero la otra persona le dice, bueno, pero no lo conoces. Ok. De ahí viene el término conocer. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de algo. Hasta el momento solo tenemos una información básica, su nombre. Pero, ¿qué sabemos de ese sujeto? ¿O qué sabemos de un objeto? ¿Cómo lo captamos? Bueno, a través de los sentidos y a través también de las diferentes formas de la adquisición del conocimiento. Por eso decimos que primero es el conocer. ¿Por qué pasamos al saber? Bueno, porque además de conocer, necesitamos una justificación fundamental. Bueno, ¿qué pasa aquí? Para nosotros poder aplicar el saber, es necesario hacernos algunas preguntas. La mayor parte de los seres humanos, cuando buscamos una respuesta sobre algo, lo hacemos porque existe una necesidad, ¿sí o no? Entonces, si existe una necesidad de conocer, entonces para poder llegar a conocer y poder profundizar mucho más, entonces no solamente nos vamos a quedar con la experiencia y la memoria, no, necesitamos una justificación, un sistema coherente de significado, un sentido real y comprendido dentro de lo que es la realidad y va más allá del conocimiento del objeto. O sea, en otras palabras, ya el saber es algo propiamente, ¿verdad?, de la necesidad intrínseca que nosotros tenemos, basados no solamente en la experiencia, sino que va más allá de poder obtener una respuesta a lo que es propiamente el conocimiento científico. O sea, ya deja de ser conocimiento y se convierte ya en un conocimiento más terminado. Vaya, les voy a dar otro ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Se ha fijado? Bueno, de repente, una vez yo me encontré a una estudiante y ese estudiante, pues, estábamos hablando de cultura general y de repente surgió la idea, ¿verdad? Hicimos una apuesta. Pues me dice, mire, abogado, que yo conozco a un fulanito, a un compañero de trabajo, ¿qué le puede decir con lujo de detalles lo que usted le puede responder desde el punto de vista de lo que él sabe en su trabajo? Ajá, dígame, ¿cómo así? Bueno, pregúntele usted sabe cuáles son todos los municipios de Honduras. Yo de repente les puedo preguntar lo mismo, pero yo tal vez me pueda saber un poquito bien y de repente en un 98, 95% los municipios de Francisco Morazán. ¿Por qué? Porque la necesidad me hace que yo los conozca, ¿verdad? Tal vez por mi trabajo, tal vez por una actividad que yo desarrolle. Pues ¿qué pasó? Esta persona trabajaba en un catastro de una municipalidad y entonces por eso conocía de los diferentes lugares geográficos. Pero además de eso tenía un don y era la memoria fotográfica. Entonces, ven ustedes cómo podemos adquirir el conocimiento. El primero lo hacemos mediante la experiencia, pero el segundo lo hacemos ya porque es parte de nuestro trabajo, ya es parte del engarce del conocimiento, va más allá de lo que nosotros llamamos como el saber. Para eso, ¿qué ponemos en práctica? Bueno, para eso ya necesitamos diferentes herramientas que deben de estar ordenadas y sistematizadas de tal manera que nos permitan adquirir, ¿verdad?, un nuevo conocimiento. Entonces, de esa manera, pues, ya se va convirtiendo en un conocimiento estudiado. ¿Nosotros qué hacemos acá? Nosotros aprendemos. ¿Y cómo lo aprendemos? A través del saber. ¿Por qué? Porque esto está organizado, este es un sistema de conocimiento que nos permite lograr aprender diferentes cosas para lograr un fin. ¿Cuál es el fin? Pues graduarnos de la carrera de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Con el título de abogado. Entonces, de esa manera es que adquirimos el saber.
Entonces, ¿ven la diferencia? Pero al mismo tiempo son necesarias, porque para poder pasar por una es necesario pasar por la otra. Porque para poder hacer el saber tenemos que pasar primero por el conocer. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a esta parte. Aquí terminamos esta primera página. Veamos la siguiente página. Para que ustedes... dígame, Frank. Abogado, buenas noches. Y a Buenas todos los noches. compañeros. Que el conocimiento sería de una manera general, por ejemplo, con el caso que se plantea, un conocimiento general de lo que son los terrenos, así como usted menciona, ¿verdad? Ahora, el saber específicamente desde un punto de vista sería ya un conocimiento técnico de un amplio conocimiento sobre un determinado tema, como lo está mencionando usted sobre los terrenos, por ejemplo, ya cuáles son los virales, cuáles no son los virales, quiénes son los dueños, marcación de puntos, si fuera de una manera técnica. Sí, sí. Y recuerde Esa que sería la ya... diferencia, entonces. Sí, esa es la diferencia, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el segundo elemento es necesario que lo desarrolle alguien que tenga ciertos tipos vaya, que maneje el saber de diferentes elementos importantes dentro de su carrera. Vaya, por ejemplo, ¿quién ejerce la abogacía? Solo los que estamos graduados como con el título de abogado de la Universidad Nacional Autónoma y de las diferentes universidades privadas que están autorizadas para poder obtenerlo. Eso es parte de un saber y lo obtenemos de forma sistemática, ¿verdad? Y eso nos permite poder implementarlo y aplicarlo precisamente a nuestra vida profesional. Ahora, lo primero no pasa más que de la experiencia, como dice usted, un conocimiento que a veces puede ser hasta de tipo técnico, la experiencia, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, hay muchos que son, que tienen un oficio, pero son empíricos, pero no manejan más que a la empírica lo que es la parte práctica, pero no profundizan en el saber. Pero es distinto que hay personas que tienen un oficio y que además de tener la práctica, también tienen un conocimiento teórico. Entonces ahí manejan los dos elementos. Manejan el conocer y manejan el saber, ¿verdad? Pues así es, Fran, ¿verdad? Estamos bien en esa parte. Lo pudimos profundizar y ejemplificar. Bueno, aquí en la siguiente página, estimados, ya hablamos del origen y clasificación de las ciencias. En este primer video ustedes van a hablar de cómo se origina la ciencia. ¿Alguno de ustedes logró ver el video? ¿Jóvenes? Sí. Ajá, Yo no díganme. lo logro ver. Wow. Ok, ¿quién me dijo que sí lo vio, qué fue lo que vio del video? Para que me haga así, algo así como, a grosso modo, ¿qué fue lo más importante que vio? Bueno, parte era lo que estábamos hablando ayer de los presocráticos, Ajá. del origen de la ciencia, que fue en Grecia, y como estaba diciendo que fueron Tales y Pitágoras, si mal no recuerdo, que fueron antes de Sócrates, y ellos fueron los primeros que hicieron la distinción entre la epísteme y la doxa, que creo que eso fue lo que mencionó una compañera ayer. Así es, sí. Sí. ¿Algo más que haga falta? ¿No? ¿Soy? Creo, no sé si es en ese video o en el que estaba. No, pero está bien, está bien. Mire, ahí en la... Pero son las partes del método científico. No sé si es en ese o en el otro. Ajá. Sí, sí. Miren, por eso es importante que ustedes por su cuenta logren ver los videos, ¿verdad? Porque de cierta manera, pues nos ubican qué es lo que nosotros podemos percibir del conocimiento. En ese primer video, como usted lo dijo, ahí lo primero que aparece es cómo se origina la ciencia, ¿verdad? Ahí habla de la primera diferencia que hicieron precisamente los filósofos. Imagínense, ¿quién iba a pensar que la ciencia iba a surgir de la filosofía? Parte de la observación. Estos señores que se llaman presocráticos, como dice Sol,
que el término como tal se escucha, presocrático, significa antes de Sócrates. Estos, entre ellos mencionó, creo que Dozoe, que fue Tales de Mileto, Pitágoras, y creo que ahí se agrega alguien más como Anaximandro, ¿verdad? Que es otro de los más reconocidos. Hay dos más, pero no me recuerdo ahorita los nombres. Estos fueron los que empezaron a ver y a observar que la naturaleza, buena parte de las respuestas que ahí se estaban tratando de encontrar, no estaba en el sentido común, ¿verdad? O en lo que nosotros comúnmente pensamos que son los dioses, por decir así, ¿verdad? Sino que aquí ya estamos hablando que para poder profundizar, ¿verdad? Dentro de la ciencia había que ver cuál era el aporte fundamental que tenían los griegos. ¿Cuál fue el aporte? Es una pregunta, esta es como quien dice pregunta para examen, ¿verdad? ¿Cuál fue el aporte fundamental de los griegos? Y ahí lo menciona en ese primer video. Pues fíjense que el aporte fundamental de los griegos fue en primer término, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos que todos los fenómenos tienen una explicación, que tiene una causa y que tiene un efecto. Ese es el principal aporte de los griegos, ¿verdad? En cuanto a lo que es esa parte del video. En otras palabras, para poder entender mejor este significado, permítame. Ok. Entonces les decía de que para poder entender este sentido, ellos lo que aplicaron fue la observación, ¿verdad? De cierta manera ahí se dieron cuenta, ¿verdad? De que la gran parte de los fenómenos de la naturaleza tenían una explicación. Ahí nos vamos apartando o la historia aparta precisamente el sentido común, la mitología, los dioses, de la mayor parte de la explicación de los fenómenos naturales. Eso es lo primero que se mira ahí, por eso ahí dice que se origina la ciencia. Ahí ellos diferenciaron entre dos términos, la doxa y la episteme. Una, el sentido común, la otra es ya la ciencia, propiamente, o lo que nosotros llamamos en el primer video, ¿se recuerdan? El llamado logos, la razón. A través de eso es que logramos, ¿verdad?, adquirir conocimiento. Bueno, eso es lo que se trata en ese primer video. Y ahí más adelante profundizamos también dentro de lo que es la ciencia. Miren, dentro de estos aspectos, dentro de lo que es la ciencia, nosotros repasamos un poco, ¿verdad?, lo que habíamos hablado anteriormente. Razonamiento, lo que queríamos obtener, que en ese sentido era la verdad de las cosas, ¿verdad?, a través de los diferentes procesos. El video explica, por ejemplo, cuando aparece ya la primera definición de ciencia, que fue allá como en el año 1637. Y cómo a través de él se llega a lo que es el conocimiento, a través de lo que es el método científico. Hay diferentes métodos, ahí se mencionan. Habla de los diferentes ejemplos que ahí se pusieron en práctica, ¿verdad? Que para poder responder gran parte de los aspectos del conocimiento había que hacer unas preguntas y poder respondernos de tal manera de poder obtener, ¿verdad?, una respuesta. Y que muchas de esas cosas dependían de esa respuesta y era gracias a la observación, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues para poder llegar a lo que es la verdad. El planteamiento de hipótesis, que recuerden que habla de lo que es una suposición, habla ahí de un ejemplo netamente práctico, ¿verdad?, en cuanto a la aplicación precisamente de lo que es la experimentación, cómo llegamos a una ley del conocimiento, a una situación controlada, a un experimento, etcétera, etcétera. Eso es lo que más que todo lo que trata precisamente el video, ¿verdad? Y de manera práctica podemos hablar cómo es que funciona precisamente lo que es la ciencia. Habla de David Hume, de las leyes del conocimiento, ¿verdad?, de cuándo podemos dar por cerrada precisamente una pregunta y cómo llegamos a lo que es propiamente como la verdad o la verdad científica. Eso es lo que trata ese primer video. Ahora, jóvenes, más adelante ustedes van a ver otros elementos que son importantes. La complejidad y la integración del conocimiento. Miren, en esta parte es importante ver que antes
la ciencia no se llamaba propiamente ciencia. Recuerden que habíamos hablado que en el origen de la ciencia era la diferenciación entre la doxa y la epísteme. Más adelante aparece que para dar respuesta a lo que eran esos fenómenos, esas preguntas que queríamos responder, entonces llegamos a lo que es la ciencia. Después las ciencias se convierten en ciencias, porque vimos que los fenómenos, para poder resolverlos o para poder responder las preguntas, es necesario, ¿verdad? Poder hacer uso de diferentes ciencias. Entonces se va integrando más en lo que es lo que nosotros llamamos como el pensamiento complejo. Por eso aparecen aquí diferentes escuelas epistemológicas o propuestas epistemológicas que nos llevan al desarrollo de lo que es la complejidad de integración del conocimiento. Vamos a hablar hacia grosso modo, porque eso es lo que dice precisamente el video. Este video que aparece aquí nos habla sobre el concordismo, de la multidisciplinariedad, de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. Ahora, yo se las voy a explicar, pero así de manera bien práctica y rápida, ¿verdad? Pero el objetivo es que ustedes miren el video y ustedes puedan definir cada una de ellas. Hablemos del concordismo. ¿Qué es el concordismo? Miren, el concordismo es una forma de integrar diferentes tipos de escuelas dentro de lo que es el análisis científico o lo que es la ciencia con lo que nosotros llamamos la religión y el colectivismo. Les voy a dar un ejemplo práctico. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hace como unos 5, 6 o 8 años apareció una investigación en la cual se hicieron algunas indagaciones antropológicas en el Mar Muerto. Y exactamente datando unos 3000 años antes de Cristo aparecieron ciertos vestigios, los cuales los relacionan con un hecho que al principio era no un hecho histórico, ojo, y se menciona en la Biblia. Si no más recuerdo, se menciona en buena parte del Génesis, antes del Éxodo. ¿Se recuerdan ustedes la huida del pueblo de Israel de los egipcios? Entonces, ¿qué hablo en ese sentido? El concordismo, ¿qué es lo que trata de hacer? El concordismo trata de dar una explicación teórico-práctica usando la ciencia, pero unido a lo que es la fe. Entonces, en este caso, estamos tratando de darle respuesta a algo. Ahora, ojo, estimados, el concordismo no le da respuesta a todo, porque lastimosamente hay ciertos elementos que están basados en la fe, pero que no tienen una explicación basada en la ciencia. Entonces, vemos que algunos aspectos sí caen dentro de lo que es el concordismo. Esa es una forma de integrar el conocimiento. La otra es la multidisciplinariedad. Les voy a explicar. ¿Cómo funciona la multidisciplinariedad? Voy a hacer aquí un dibujito. Tal vez no me equivoco un poquito. Pues mire, aquí hay un fenómeno. Este fenómeno, para poder darle respuesta, es necesario que se utilicen diferentes ciencias. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el problema de este fenómeno es una situación que está dentro de una empresa, que es en cuanto al manejo del estrés laboral que ha afectado la producción en una empresa maquilera, ¿verdad? Y que de cierta manera eso ha producido algunos efectos en la disminución de la producción y de igual forma empiezan a haber problemas dentro de dicha empresa. Entonces, para poder solucionar este fenómeno que estamos hablando aquí, entonces es necesario aplicar diferentes disciplinas. Vaya, vamos a hablar primero de la psicología. Ocupamos la psicología para poder solventar ese problema. También, de cierta manera, ocupamos de la sociología. Vaya, hay un problema tal vez dentro de la empresa y el entorno que tiene que ver con la comunidad específica. Y también tenemos que aplicar el derecho. ¿Por qué? Porque están las normas laborales, están diversos efectos que de alguna manera son necesarios para resolver este fenómeno. Estas tres disciplinas permiten resolver el fenómeno, permiten darle una respuesta. Entonces, a eso le llamamos multidisciplinariedad, porque el término lo hizo, multidisciplinas. Son 1, 2, 3 disciplinas que nos permiten encontrar una respuesta a lo que es este problema.
¿Ok? Entonces, a eso le llamamos multidisciplinaridad. Ahora, veamos la interdisciplinaridad, que aquí abajito también se explica. Voy a hacer un poquito más abajo para que ustedes puedan ver. ¿Qué es la interdisciplinariedad? Voy a volver a hacerles el dibujito. Imagínense que aquí tengamos un fenómeno X. ¿Ok? Este fenómeno X, para poder solventarlo, es necesario el conocimiento de dos ciencias. Pero el problema es que necesariamente ambas ciencias tienen que mezclarse. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? De cierta manera, nos permite crear otra ciencia. Eso es la interdisciplinaridad, ¿verdad? El fenómeno X, la única manera para poderlo responder es a través de la mezcla o la unión de esas dos ciencias. Si ustedes se fijan, más abajito habla de algunos ejemplos. Miren. ¿Qué ejemplos tenemos de interdisciplinariedad? Por ejemplo, miren, para solucionar problemas que tienen que ver con la sociología y la lingüística, apareció la sociolingüística. Para solucionar problemas que tienen que ver con la biología y la ética del ser humano, la bioética. Para ver problemas que tienen que ver con la física y la química, la fisicoquímica. Para resolver fenómenos que tienen que ver con la electricidad y la química, está la electroquímica. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se da precisamente entre la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad? En la multidisciplinariedad tenemos diferentes ciencias. Tratan de resolver el fenómeno, pero no se mezclan, se respetan mutuamente. Tienen su propio objeto, tienen su propio método y tienen su propio fin. Y se respetan de tal manera que concuerdan entre ellas para poder resolver el fenómeno en cuestión. Pero la interdisciplinariedad no. Es necesario que para resolver un solo fenómeno, poder mezclar hasta de 2 a más ciencias. Entonces ahí sí se necesita diferentes disciplinas. Pero ¿qué pasa? Estas sí se mezclan. Y al mezclarse, entonces se crea una disciplina del conocimiento. Porque ya no es el mismo objeto, ya no es el mismo método y ya no es el mismo fin. Ya les voy a explicar eso del objeto, método y fin, que está en la siguiente explicación. Ok, ahí aparecen otros ejemplos y ahí aparece, mire, la diferencia entre ambas concepciones. Mire qué es lo que decía de la multidisciplinariedad, ¿eh? Claramente, la relación nada más es de compartir. En otras palabras, hay cooperación, ¿verdad? Es mutua y es acumulativa. Pero, ojo, no se mezclan, ¿verdad? Pero la interdisciplinariedad sí existe eso. Por eso hay un mayor grado de integración de las disciplinas. Entonces, así funciona la interdisciplinariedad y así funciona la multidisciplinariedad. Ok. Veamos la siguiente página. Llegamos aquí a la clasificación de las ciencias. Aquí hablamos de lo que estábamos hablando anteriormente. Miren, ojo, para cuestiones de evaluación. Toda ciencia, y eso lo dice el video, toda ciencia, para poder diferenciarla entre sí, necesita de 3 elementos. Primero, el objeto. Toda ciencia necesita de un objeto, de un método y de un fin, ¿verdad? Las ciencias naturales, ¿cuál es el objeto? Bueno, ver la naturaleza, ¿verdad? El análisis, estudio de lo que son los seres vivos, las plantas, la naturaleza. ¿Cuál es el método? Bueno, el método científico, la observación. ¿Cuál es el fin? Bueno, darle respuesta a los fenómenos de la naturaleza. En el derecho también tenemos un objeto, un método y un fin. Pero ojo, de ahí una de las actividades que tenemos dentro de lo que es el desarrollo de la clase. Si ustedes se recuerdan, hay una actividad que es grupal, que es la actividad número 1. En esa actividad ustedes tienen que darle respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿por qué el derecho es una ciencia? Entonces, para responderlo, precisamente se basa en esos 3 elementos. Ahí ustedes tienen que descargar un material. Ya vamos a ver la actividad para que ustedes le puedan entender un poquito mejor. Pero eso se mira en este video. Y en este video aparece la primera clasificación de las ciencias, que es la que aparece aquí más abajito, miren. ¿Quién la propone? Carl Gustav Hempel, que es un epistemólogo
ya murió, pero este señor fue, que hasta este momento es el que propone la clasificación de la ciencia más aceptada hasta entonces, ¿verdad? Él dividió a las ciencias en dos grandes grupos, las ciencias formales y las ciencias fácticas o empíricas. ¿Cuáles son las ciencias formales? Bueno, son aquellas que tratan los objetos ideales, atemporales. Trata, por ejemplo, los símbolos. ¿Dónde los manejamos? En la mente, ¿verdad? ¿De en qué se basa? En la demostración. Pero en el otro extremo tenemos las ciencias fácticas, las empíricas. ¿Lo empírico qué es? Se lo hemos venido repitiendo. Es lo práctico, lo que vemos en la realidad. La ciencia fáctica ya no trata objetos ideales o atemporales que se manejan en el pensamiento. No, ya las ciencias fácticas o empíricas se miran los objetos que se ven en la realidad. Ven los hechos, ven las situaciones. Y aquí no cabe ya lo que es propiamente lo que decíamos en lo que estaba planteado en la ciencia formal. ¿Por qué? Porque aquí lo que cabe es otro tipo de mecanismo, porque en el primero era la demostración y en esta era la experimentación y la observación. Aquí hay un cuadrito donde más o menos mencionamos algunas de esas diferencias, miren, en cuanto a las ciencias formales y a las ciencias fácticas. Siempre es importante que ustedes manejen cuáles son las diferencias. Miren, por ejemplo, en cuanto a la formación, ¿cuáles son las ciencias que se tocan en uno y otro extremo? En las ciencias formales, ¿cuáles son las ciencias que tratan, por ejemplo, reglas o aspectos meramente formales? La lógica, la matemática, la aritmética, símbolos. Las ciencias fácticas, psicología, historia, geología, zoología y física. Ahí tenemos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Miren que aquí aparece una subclasificación. En este caso son estas. Ahora, ¿dónde está el derecho? En las ciencias. Aquí debería de estar. Claro, no se menciona ahí, pero sabemos de antemano que forma parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Miren, objetos ideales, uno es el razonamiento, el otro es la experiencia, objetos reales, la relación de signos, otro es signos, pero con referencias que se miran en la realidad, uno la demostración, el otro la observación y la experimentación, etcétera, etcétera. Bueno, eso es a grosso modo, nosotros podemos diferenciar ambas ciencias, ¿verdad? Y esa es una clasificación que es hasta el momento la más aceptada. Dígame, Frank. Si el derecho ya es considerado una ciencia y si partimos de un objeto, por ejemplo, sería un objeto de investigación, pues vamos a hablar de lo que es un fenómeno social. En este momento se ha dado, por ejemplo, el aumento del estrés traumático por el que las personas han estado en una cuarentena, ¿verdad? Se han visto el aumento de, como fenómeno social, el aumento de los casos de violencia doméstica. El objeto de estudio sería ese. El método sería investigar por qué ha aumentado los casos de violencia doméstica. Y al final, la resolución sería en la parte jurídica, sería cómo disminuir o cuáles son o cómo serían los métodos para poder implementar penas que puedan frenar este flagelo. Bajo Sí. un estudio científico. Eso para tratar de solucionar el problema, ¿verdad? Porque recuerde que lo puede tomar de dos maneras, Frank. Uno, desde el punto de vista descriptivo, en el sentido de querer dar un dato y de poder después proponer algún tipo de resolución al problema. O si de repente pues se toma ya de manera más cualitativa y se trata de resolver propiamente el problema, ¿verdad? Entonces sí, el ejemplo igual se puede aplicar para un caso concreto. Aunque para efectos de poder diferenciar las ciencias, ¿verdad? Son esos tres elementos, ¿verdad? Toda ciencia tiene esos tres elementos. ¿Cuál es el objeto del derecho? Regular los comportamientos sociales que tienen vigencia en un momento histórico determinado. ¿Quién administra esa vigencia? El Estado. ¿Cuál es el método? La interpretación jurídica. ¿Cuál es el fin? Las fuentes formales del derecho. Les voy a enseñar la actividad para que más o menos ustedes puedan entender a qué me refiero con
esa actividad donde hablamos del método y hablamos precisamente del objeto y del fin del derecho. Es la actividad número 1, miren, grupo de discusión de casos. Lo vamos a ver para que ustedes tengan una idea y ustedes pueden de igual manera ayudarse para poder resolver este caso. Porque por eso se llama grupos de discusión de casos. ¿Por qué? Porque el caso que ustedes tienen que resolver es decirme por qué el derecho es una ciencia. Se los explico así de esta manera, ¿saben por qué? Porque fíjense que aunque no lo crean, hay personas que piensan que el derecho no es una ciencia. Les explico por qué. ¿Cómo funciona el derecho? El derecho funciona de esta manera. Se da un problema. Si ese problema se encuentra legislado, se resuelve el problema. Pero ¿qué pasa con el derecho? El derecho se crea. ¿Con qué objetivo? Para poder solucionar un caso concreto. Por eso decimos que el derecho es la ley, es la norma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué algunos piensan que el derecho no es una ciencia? Porque no se aplica de otra manera como se aplican las otras ciencias. Las ciencias evalúan un fenómeno y tratan de buscar una solución o tratan de darle una respuesta a ese fenómeno. Pero en el derecho no. El derecho funciona al revés. ¿Cuándo aplicamos el derecho? Hasta que se ha llevado a cabo el hecho concreto. Hasta ese momento aplicamos la norma. Ojo, ¿verdad? La norma se crea. ¿Con qué objetivo? Ahí está el objeto. ¿Ven por qué les digo? Eso lo tienen planteado aquí, miren, en este numeral número 2. Ustedes ven objeto, método y fin. ¿Cuál es el objeto? Aquí dice, miren, más adelante ustedes lo plantean, miren. El objeto es regular los comportamientos sociales en sociedad en un momento histórico determinado. Eso está explicadito. Ya les voy a decir dónde. ¿Cuál es el método? La interpretación jurídica. Necesariamente, para que un juez pueda dictar una sentencia, ¿de qué se necesita? De un método. ¿Y cuál es el método? La interpretación. Aplicar la justicia. ¿Usted cómo le puede ayudar a resolver un problema jurídico a su cliente? Necesariamente necesita interpretar la norma. Ojo, aunque quien tiene la facultad legal de interpretar son solamente, en este caso, el Poder Judicial para efectos de aplicar la ley y el Poder Legislativo para efectos de crear la norma o mejor proveer de la norma. ¿Ok? ¿Y cuál es el fin? El fin son las fuentes formales que lo integran. ¿Cuáles son las fuentes formales? La fuente principal es la ley o el derecho escrito. Y las fuentes subsidiarias, ahí se menciona. Este enlace directo que aquí les aparece, jóvenes, ustedes tienen que descargar este material. Este material les va a servir para responder esa pregunta. Es ahí donde se desenvuelven estos 3 elementos. Ahí explica cuál es el objeto, ahí explica cuál es el método y ahí explica cuál es el fin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Es un trabajo en grupo, ¿verdad? Ahí aparecen varios requerimientos, miren que está más abajito. Aquí usted va a hacer un trabajito escrito que va a tener esta estructura, una portada, una introducción, un contenido. En el contenido usted le va a dar respuesta a la pregunta que está arribita. Las conclusiones, ¿cómo va a llegar a ellas? Mediante las respuestas que usted encontró en este material que está aquí. Pero no solamente eso, jóvenes. Recuerden que deben de también ustedes buscar por lo menos 3 referencias bibliográficas que le ayuden a responder también esa pregunta. O sea, la fuente principal va a ser esta, pero las fuentes de apoyo van a ser estas, ¿verdad? Va a buscar por lo menos 3 referencias y usted al final las va a incluir dentro del contenido y usted las va a citar en la bibliografía. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la aplicación de las normas APA. Aquí yo le doy un ingreso en una página que hay un video que le explica más o menos cómo se utilizan las fuentes y habla de 3 manuales para todos los gustos y colores. Hay un manual sencillo, uno intermedio y uno más complicado. Ahí les va a ayudar a resolver precisamente esa parte de las referencias bibliográficas.
¿verdad? Abogado, una pregunta para Aquí le dice, miren, ¿cuál es la extensión del trabajo? Dígame, Frank. abogado, para efectos del trabajo, ¿verdad? Yo ya, bueno, hice una estructura del trabajo explicando de que por qué el derecho es considerado una ciencia, ¿verdad? Y hablo de varios aspectos, por ejemplo, del objetivo, después voy viendo que se eleva a través de un método y va explicado ciertos parámetros que se ven en el método científico de investigación, ¿verdad? Y después, por qué a través de ese método se lleva a través de una conclusión, pero todo va de una manera muy literaria, ¿verdad? Literaria en el sentido de que la información que se ha logrado recopilar con los compañeros es explicativa, pero para efectos del trabajo tendría que ser de una forma más práctica, utilizando un caso que se puede incluir como ejemplo o siempre solo de una manera literaria. Igual lo puede explicar. No sé si tuvo la oportunidad de ver el trabajo que yo le envié para que usted nos diera una evaluación del trabajo de lo que nosotros ya hayamos logrado redactar. No, fíjese, Frank, no lo he podido ver. Pero más o menos me entienden en qué sentido va, ¿verdad? La bibliografía principal es esta que aparece aquí, ¿verdad? Uh-huh. Es la que nosotros podemos ver aquí en este sentido, ¿verdad? Que es este texto que aparece aquí. Es condición ineludible que para poder responder, Francisco, es propiamente la lectura de este material. Este material viene en examen, ¿verdad? Porque ahí habla, por ejemplo, cómo se establece el derecho como ciencia. Para poder explicar el objeto es necesario saber cómo trabaja el derecho como ciencia. Para poder explicar el método es necesario aplicar los diferentes métodos de interpretación jurídica, porque ahí menciona de 3 métodos de interpretación, ¿verdad? Y para poder entender el fin hay que saber cuáles son las fuentes principales, que aquí en nuestro país hay de 3 tipos. Las de derecho escrito, las de derecho consuetudinario o no escrito y las de derecho jurisprudencial, que son las que nuestra ley permite. Por eso hablamos de la fuente principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias, que entre ellas está la costumbre, está la jurisprudencia, está el negocio jurídico, está los principios generales del derecho y está la analogía, ¿verdad? Entonces, no importa, José Francisco, si lo puede explicar de manera literal, aplicando este material base más las 3 referencias, está muy bien. Y si de igual forma quiere aplicarlo o explicarlo de una forma práctica, también es válido, ¿verdad? No hay ningún inconveniente para que así lo pueda desarrollar. Lo que sí es que tratemos que en el contenido se cumplan los requerimientos que aquí están establecidos. Miren, en cuanto al máximo, si se pasa 1 o 2 páginas, no se preocupen. Eso no lo voy a evaluar mal por ello, ¿verdad? Porque más bien, entre más rico y más enriquecido es un trabajo, es mucho mejor. Pero traten de no hacerlo tan sustancioso, 10 páginas, no, ya eso ya, porque recuerden que el sentido de esta actividad es que también aprendamos a poder aprender a sintetizar, ¿verdad? Y a poder resumir, ¿verdad? De cierta manera, eso también nos ayuda para poder desarrollar mejor el trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? ¿Tenía una pregunta? ¿Alguien me levantó la mano? No me fijé quién más. Licenciado, Dígame, Paola. sobre lo que estaba hablando acerca del método, que usted decía, y en la lectura se mencionan 3, que es el sistemático, el exegito, algo así. Sistemático, La cuestión, exegético y sociológico. Exacto. sí. Estamos bien. Pero yo leí un artículo en PDF que encontré y menciona, por ejemplo, el método histórico evolutivo, método histórico, método teológico,
y método empírico y otros métodos. Entonces, no sé si lo que yo le había preguntado a usted era si me enfoco más en los 3 métodos que menciona la lectura o si puedo hacer mención de los otros métodos que yo había leído. No sé si es... Ok. Si se fija, la discusión principal versa sobre responder a esta pregunta, ¿verdad, Paola? Sí. Bueno, entonces, la respuesta, ¿dónde la puedo encontrar? En este material. ¿Y cómo desarrollamos el material? Mediante estos 3 aspectos. Entonces, es importante que dentro de la fuente principal hablemos de los métodos que ahí están establecidos. ¿Ok? Esa Ok. es la condición más importante. Si usted de repente quiere agregar, ¿verdad? Algún conocimiento y le gustaría, por ejemplo, tratar que algunos de esos métodos tienen una relación muy, pero muy parecida con otros aspectos que están dentro de la discusión del tema, también lo puede hacer, porque recuerde que el objetivo es agregar conocimiento. Ojo, ¿verdad? Entonces, si le queda espacio, lo puede hacer. No hay ningún problema. Pero hay que Ok. basarse propiamente en el material que ahí está, más las 3 referencias bibliográficas. ¿Ok? Gracias. Ok. José Valladares. Abogado, una consulta, solo para quedar más claro. Sí. En base a la guía que propone, prácticamente lo que estaremos realizando es un ensayo. Algo así. No tanto así, pero al final, si ustedes se fijan, eh, la estructura es esta, ¿ok? Entonces, recuerda que un ensayo propiamente solo tiene el título y después desarrolla el contenido, ¿verdad, José? Entonces, cambia un poquito, pero en esa parte efectiva sí es importante que nos vayamos acostumbrando a poner estos aspectos, ¿verdad? Hacer una introducción. La introducción es con sus propias palabras, ¿verdad? El contenido es la respuesta a la pregunta que está acá, ¿ok? Que ahí es como que usted estuviera haciendo el ensayo en esa parte del contenido. Lo único que sí, dentro del mismo hay que incorporar las referencias, ¿verdad? Usando las normas, tal como les había dicho. Las conclusiones también son propias, ¿verdad? Porque después de haber analizado todo el contexto del contenido de la pregunta y haber dado respuesta a la misma, entonces de ahí sacaron conclusiones. Entonces hay que ponerlas de manera puntual ahí. Y por último, no deja de ser importante la bibliografía. Esto sí es importantísimo que ustedes me pongan de dónde sacaron las fuentes. Siempre toda fuente tiene que estar referenciada, ¿verdad? Entonces, ahí es mucho mejor hacerlo en ese sentido, José, ¿verdad? Ok. Hay 2 personas más. Zoe, que levantaron la mano. Sí, licenciada, entonces le quería preguntar en sí, la actividad se rige que vamos a responder a esa pregunta con un objeto, método y fin. ¿Cómo dice? No lo Ese escuché sería muy bien. el contenido, sería responder a la pregunta de por qué el derecho es una ciencia, haciendo hincapié en lo que es objeto, método y fin. Ah, exactamente. Exacto, sí. Y Ok, donde encuentras la respuesta está en este material. Pero siempre ok, licenciada. hay que agregarle Ah, estas 3 referencias. ¿Bien? O sea, que hay que adicionarle un poquito más de condimento al trabajo, ¿verdad? Para así hacerlo un poquito más rico, ¿verdad? ok, está bien. Vaya, pues. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que alguien más. Junior, ¿había levantado la mano? ¿No? ¿No hay más preguntas, estimados? Sí, yo solo uno, abogado. ¿Usted Ah, cree que podría ver el contenido de mi trabajo y darme algunas correcciones eh, cuando usted ya lo haya podido evaluar?
Ok, bueno, si ya ustedes lo terminaron, sería importante que ya lo subieran a la plataforma, pero me imagino que quieren, No, el trabajo no está quieren ver el un trabajo. poquito a ver si van bien en ese sentido. Sí, o sea, Deme es una un cuestión. tiempito, ¿verdad? Deme un tiempito porque de igual manera ahorita estamos trabajando en la confección de los grupos. Si Dios lo permite, entre mañana y pasado ya tengamos confeccionados los grupos y vamos a ver quienes no tienen grupo para terminar de conformarlos para que así ya no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, deme ahí un tiempito para poderlo revisar. Ok, muchas gracias. Vaya pues. Bueno, estimados, entonces por hoy es todo. Nos miraríamos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Hay que aprovechar este fin de semana para seguir trabajando en las actividades. Ahí está el foro, recuerden. Recuerden que también está esta actividad número 1. Es una actividad que nos va a ayudar bastante a entender bastante este desarrollo de esta clase, ¿verdad? No sé si había alguna otra duda, porque parece que hay alguien levantando la mano. ¿No? La otra semana seguimos con la clase número 2 o con la 1. Ok. Vamos a seguir así, preguntando, vamos a seguir desarrollándolo. La otra semana vamos a tener, si Dios lo permite, 3 videoconferencias, ¿verdad? No, recuerden que yo les había comentado que no todos los días, va a depender de cómo vayamos avanzando con las actividades y con los trabajos. Entonces, sí, ya la otra semana vamos a ir ya adentrándonos a lo que es la clase número 2. Ahorita lo importante es que ustedes vayan leyendo y vayan analizando cada uno de los contenidos que ahí están, ¿verdad? Para que le entendamos un poquito mejor. De esa manera aprovechen este fin de semana, ¿verdad? Para que así el próximo lunes, si tienen dudas puntuales en relación a algo en específico, yo se los voy a dejar para que ustedes aprovechen para evacuar esas dudas, ¿verdad? Y si hay algo que yo quiera profundizar, que de repente es importante que ustedes lo miren, lo vamos a hacer. En esta actividad hay algo importante que vamos a ver, Isaías, ¿verdad? Que les voy a explicar la otra semana en cuanto al material, porque ese material trae 3 elementos muy importantes que hay que saberlos discutir, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana y pues feliz noche, ¿verdad? Cuídense mucho, ¿verdad? Bendecida noche. Feliz noche. Bye. Bueno, gracias, abogado. Feliz noche. Igual Bye, por hasta usted, luego. compañero. Muchas gracias, buenas noches. Vaya, buenas noches. Chao.